Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, vamos a ver cuánto sale vivir en Argentina versus cuánto sale vivir en Perú. Para los que no me conocen, estuve viviendo en Perú por durante ya 3 años, el último tiempo, y hace breves semanas nada más he vuelto a mi país, Argentina. Así que tengo fresquísimo la economía del Perú, todo lo que se gasta viviendo allá, y ahora estoy realmente ya embebido de cómo se vive en Argentina, cuál es el momento económico que estamos pasando, y le voy a decir precio por precio, ítem por ítem, cuánto sale vivir en el Perú, en Lima más específicamente, y cuánto sale vivir en Argentina, en Buenos Aires también súper específicamente. Suscríbanse, síganme y bienvenidos a este video. Tuki. Número 1. Alquiler, vivienda. Si estamos hablando de una persona sola que por ejemplo se quiere alquilar un cuarto en Miraflores, en Palermo, que es un tipo de alojamiento que yo utilicé muchísimo en los últimos tiempos, bueno, sobre todo porque como viajo y la mayoría de las veces viajo solo, bueno, me hospedo en un cuarto, en una casa compartida, aunque también tengo referencia de precios de lo que sale un departamento completo, que igual lo vamos a dar. Pero volviendo al tema del cuarto, en Perú, por ejemplo en Miraflores, para entrar en una casa compartida en tu propio cuarto, vas a pagar alrededor de 1.200 soles o a partir de 1.200 soles. Seguramente que hay precios más altos en lugares más lindos, en departamentos como más completos. En Argentina en la actualidad más o menos lo que se está pagando por un servicio similar en Palermo de un cuarto de una casa compartida son 250.000 pesos. Siempre vamos a ir poniendo en pantalla el valor en dólares para que tomen la referencia y al final del video vamos a ir sumando todas las cosas. En el caso de un departamento que no esté amoblado, por ejemplo que sea un alquiler como de 1 año o 2 años, en el caso de Perú, ojo que los alquileres también pueden ser en dólares muchas veces. Yo estoy dando referencias como del centro, como de Miraflores, pero obviamente que si te vas a los conos, y lo mismo que pasaría en Argentina si te vas al conurbano, los valores van a bajar y se van a hacer más accesibles, y lo mismo en el interior o en las provincias, incluso quizás hasta más baratos todavía lo que es los alquileres. Para lo que es Miraflores podés llegar a estar pagando a partir de 2.000 soles, creo que podés llegar a empezar a conseguir como un monoambiente, y se puede ir muy para arriba, se puede ir 2.500, 3.000 fácilmente. Un departamento para 2 personas con 2 cuartos, bueno, puede estar pagando 3.000 soles en Miraflores, en Barranco, seguro por mes. En el caso de Argentina, creo que más o menos vas a conseguir algo a partir de como los 500.000 pesos, 450.000 pesos quizás, y de ahí para arriba también, quizás 450.000 el monoambiente más chiquito de Palermo, pero obviamente puede llegar hasta el 1.000.000 de pesos. Un departamento lindo para 2 personas, para 3 personas en el mismo barrio. Con lo cual me hace pensar que los alquileres realmente están como muy similares el uno con el otro, no están tan distintos. Yo en ambos casos tengo la bendición de contar con un hogar propio, pero al cual hay que hacerle mucho mantenimiento y dedicarle mucho trabajo porque ambas viviendas están destrozadas. Cuando vos pasas por la esquina, yo soy tu turrito. Segundo gasto, el gas. En Perú estoy gastando a razón de 60 soles cada 2 meses, que es lo que me sale el balón, o sea, lo que sale la garrafa, como diríamos en Argentina. Creo que la primera vez que pedí uno pagué un poco extra por comprar como mi propia garrafa, la que tengo en mi casa, mi propio balón, pero de ahí en más estoy pagando a razón de 60 soles cada 2 meses, lo cual lo hace muy barato, pero por otro lado también tiene la inconveniencia de que tiene que venir un señor cada 60 días, instalarlo, desinstalarlo, y a mí personalmente me parece un poco peligroso. En Argentina en cambio estoy pagando unos 15.000 pesos mensuales, incluso que esta casa es más grande y somos 2 personas a diferencia de la de Lima, pero ese precio todavía debería subir porque se supone que está como subsidiado, aunque en mi factura no dice que tengo subsidios, así que yo creo que mi factura no tiene realmente subsidio, porque si no lo diría. La ventaja en Argentina es que es gas natural, o sea, podés consumir todo lo que quieras, o sea, no hay límite, no viene el señor a cambiarlo porque llega a través de un caño. Y no solo tengo la cocina, sino que también tengo la ducha, que en Lima es eléctrica y acá es a gas, lo cual la ducha es como más agradable, más abundante, o sea, es mejor la ducha realmente a gas porque sale como un chorro más grande de agua recaliente, que la eléctrica como que tiene sus límites. Y además tengo 2 calefactores en la casa a gas también, que los prendo en el invierno. Ahora, por ejemplo, están prendidos. O sea que la factura por el mes que viene de repente viene 20.000, 25.000, o sea, puede venir un poco más que 15. Número 3. El agua. En Perú realmente no sé a ciencia cierta cuánto pago porque pago expensas por el departamento donde estoy y ahí está incluido el agua. Está incluido el agua, el señor de seguridad, el señor que barre, bueno, todos los gastos del edificio, los arreglos que se hacen en el edificio, o sea, que está ahí incluido. Me imagino por lo que pago que deben ser unos 20 soles, 15 soles al mes de agua lo que estamos pagando, no mucho más. En Argentina el servicio llega separado, tiene una empresa que se llama AISA y estoy pagando a razón
son de 11.000 pesos por mes, lo cual también es muy poquito. Y además, si incluso no lo pagase, nunca me lo cortarían, porque está prohibido cortarle el agua a la gente. Electricidad. En Perú tengo Enel y estoy pagando más o menos a razón de 50, 60 soles. Depende. Si hay gente en la casa, más bien tirando a 65, y si estoy solo, como unos 50 soles, incluso 40, si me voy mucho de viaje y demás. Pero más o menos para dos personas son como 60 soles al mes. Lo único que no tenía lavadora, así que por ahí eso es un aparato que gasta bastante. Pero sí tengo la ducha eléctrica, que en teoría gasta un montón, y también la pava eléctrica, como que la casa es eléctrica. O sea que realmente creo que pago muy poca electricidad en Lima, aunque de 2x3 se puede llegar a cortar. En Argentina de electricidad estamos pagando como unos 22.000 pesos por mes. Tenemos bastantes cosas eléctricas. Hay 2 aire acondicionados en la casa. No lo prendimos tanto, pero los prendimos un par de veces, ni bien llegamos, que hacía un poco de calor. Y además hay unas estufas eléctricas. Hay 1 o 2 estufas eléctricas que también las podemos llegar a prender en los cuartos que no hay calefactores. Así que hay bastantes aparatos. Hay una lavadora de ropa también. Así que deberíamos ser una casa que consume bastante. De hecho, yo tengo entendido que ya no me dan subsidio, ya hace varios meses que no tengo el subsidio, así que entiendo que esa es la tarifa casi final. 1, 2, 3, 4, 5. Número 5, internet. En Perú tengo el servicio de Win. Sí, espectacular. Antes tenía Movistar, pero le di baja por malo, imagínense, y estoy ponerle contento con Win. Pago 120 soles mensuales. Si no me equivoco, tengo algo así como 200 GB de velocidad. En principio tenía 100, pero hace poco me ofrecieron una promo y creo que lo llevaron a 200 GB de velocidad. También me da acceso a Win TV, que tiene algunos canales locales. No está buenísimo, pero te da algunos canales en una aplicación en internet. En cambio, en Argentina tengo Flow, que a su vez es la misma empresa que me provee el teléfono en este caso, pero como la factura viene separada, no importa. Tengo internet de 300 GB en la casa. Tengo también acceso a Flow TV, que es como el servicio de Netflix de Flow, de Cablevisión, que es una de las empresas más grandes de medios de Argentina. O sea que sí está bastante bueno. Ponele, si lo comparo con Win TV, tiene como unos contenidos exclusivos, tiene películas, tiene cosas un poquito mejores, tampoco mucho mejores, pero un poco mejores. Ponele Milagros, el otro día se vio el concierto de Tini ahí en exclusivo en Flow. Bueno, no sé, yo nunca me conecté a Win para ver nada más que perder el tiempo. Y en este caso pago 40.000 pesos mensuales. Hasta hace poco estaba pagando 50, pero llamé, medio que me quejé, me hicieron descuento, ahora pago 40. Número 6, ahora, telefonía. En Perú tengo personal, si no me equivoco, pago a razón como de 76 soles mensuales, y tengo un plan, si no me equivoco, como de 10 GB de internet y demás. Cuando viajo al exterior, al principio tengo roaming y después siempre se me acaba y nunca vuelve. Ese es mi gran karma. El roaming malísimo, limitadísimo, no podés comprar más roaming, no me sirve realmente, pero bueno, pago eso, creo que es barato. En Argentina tengo personal, que es la misma empresa que tiene Flow, o sea que me deberían hacer una especie de descuento por tener todos los servicios con ellos, pero bueno, más o menos. Pago 29.000 pesos mensuales y tengo 30 GB, eso es lo bueno. Hace poco me lo pasaron de 10 GB a 30 GB, o sea, llamé también para quejarme que me estaban cobrando un montón y me dijeron, bueno, te regalamos 20 GB y te quedas callado. Esta vez me regalan 20 GB, pasé streaming en directo, me quedo callado. No paso por la esquina. Medicina, muy importante y caro, uno de los gastos más caros. En Perú tengo una medicina prepaga que se llama Sana Plan Familiar. Creo que es como de los más comunachos de la medicina prepaga, digamos. Creo que no es muy bueno. Pago a razón de como 150, 160 soles. Por ahí me lo suben una vez al año, me lo van actualizando y suben un poquito siempre. Les digo, en general, cada vez que me hice atender, tuve que pagar como un copago. Por ejemplo, si voy a una cita médica, 50 soles. Si voy y me hago una tomografía, 200 soles. Una radiografía, 30 soles. Un tratamiento de la mano con no sé cuántas sesiones, 100 soles. O sea, todo tiene como un pago extra, excepto la vez que fui a emergencias. Esa vez me atendieron por emergencias, me sanaron, me dieron pastillas, me hicieron análisis, todo. Eso me lo cubrió todo. O sea que hay cosas que están cubiertas y cosas que se van con copago. En Argentina, sí, en Argentina estoy pagando por una salud de prepaga también, aunque tendría la posibilidad de ir al sistema público. Estoy pagando, ayer vi la factura ya, 48.000 pesos argentinos por mes. También no es una prepaga de las mejores, es más bien de las prepagas más económicas, pero una prepaga al fin. Las veces que me tuve que hacer atender, no pagué generalmente la atención, no pagué copago. Me hice una operación de que me sacaron la vesícula, paroscópica, todo, no pagué nada extra. He ido varias veces a la guardia por resfrío, por gastroenteritis, por esas
esas cosas. No he pagado nunca ningún copago de nada. Obviamente que después lo que me tengo que pagar es la medicina. Eso sí, nunca me lo han regalado ni nada. Sí lo he tenido que pagar, en ambos casos en Perú igual. Y también he ido incluso al dentista y tal, y no he tenido que hacer ningún copago. O sea que acá en Argentina como que la prepaga que tengo en sí es como sin copagos. Pero bueno, son $50 al mes que pago. Uy, sale vaporcito. Número 7, también la salud. El gimnasio. Bueno, en mi caso voy al gimnasio, Mili también va al gimnasio, ambos somos gym rats. En Perú estaba yendo al SmartFit con el plan Gold, ese que te permite ir a todos los SmartFit del mundo. Estaba pagando algo así como 110 soles mensuales en un plan anual, mes a mes pagando 110 soles. Y lo bueno es que pude ir al SmartFit de Costa Rica, al SmartFit de Chile, al SmartFit de Trujillo, al SmartFit de Surco. O sea, iba a todos los SmartFit menos al mío. Probé varios y está muy buena la cadena. Ahora ya no tengo ese plan porque acá en Argentina casi que no hay SmartFits y los pocos que hay me quedan lejos de mi casa. Entonces, bueno, no hacía sentido seguir con ese. Entonces, ahora sí. En Argentina tenemos un nuevo gimnasio que también es una cadena más limitada como acá la zona de Buenos Aires, que se llama Fitter. No es el mejor sería el Megatlón, que intentamos anotarnos, pero la cuota se nos hacía muy cara. Nos habían propuesto una cuota de 50.000 pesos mensuales a pagar en 6 meses, ahora les explico cómo funciona eso, y no lo tomamos porque se nos hacía muy caro y Fitter era literal la mitad, 25.000 pesos por 6 meses. Después de 20 días igual, el Megatron me mandó una oferta igual a la de Fitter, solo exclusiva por 72 horas, pero como yo ya estaba en el otro gimnasio hacía 20 días que me había anotado, ya estaba, no la tomé, pero quizás sí se puede conseguir el Megatron más barato. Que lo bueno es que incluye pileta climatizada, esa es la gracia del Megatron, está mejor. De todas maneras, en el Fitter pagamos 25.000 pesos por mes durante 6 meses. O sea que te quedan cuotas de 50.000 pesos y pagás los primeros 6 meses del año, todo el año de gimnasio. Eso es algo particular que están haciendo los gimnasios en este caso para como luchar un poco contra la inflación, ¿no? Como que bueno, te congelan la cuota del año, pero la tenés que pagar los primeros 6 meses del año toda junta. Se hace medio pesado porque tenés que pagar 50.000 pesos por mes en vez de pagar 25.000. Bueno, ya, pero la segunda mitad del año no paga nada, eso es lo bueno. Número 8, actividades extracurriculares. ¿Alguna cosa que quieras hacer, alguna disciplina que quieras practicar? Bueno, en mi caso estoy estudiando defensa personal, estuve estudiando defensa personal en Perú los últimos meses y ahora ya retomé acá en Argentina. En Perú estaba pagando 350 soles por mes por 4 clases de 1 hora, contadísima. Muy buena clase, excelente, la verdad, la extraño incluso. Ahí el profe de San Borja, le mando saludos a todos los chicos de la clase de Krav Maga de San Borja. Muy buena la clase, espectacular. Lo malo es que, esto es algo personal que me pasaba a mí, tenía que viajar 1 hora para llegar a la clase y 1 hora para volver, para tener 1 hora de clases. Eran 3 horas todos los martes y todos los jueves. Un compromiso con la defensa personal tremendo, pero era más salud mental que defensa personal, quédense tranquilos. Y acá en Argentina no van a poder creer la diferencia. Esto es lo que tiene más diferencia de precios, exagerado. Estoy pagando por una clase de una disciplina muy similar, 12.000 pesos, pero por 2 horas de clase 2 veces a la semana. O sea, por el doble de tiempo estoy pagando mucho menos dinero. O sea, es increíble lo económica que es esta clase. Es bastante barato meterse en una clase de teatro, un taller de lectura, un taller de no sé qué, un coro, aprender guitarra, ese tipo de cosas. Acá en Argentina están bastante económicas, lo que es servicios de profesionales. Van a ver que con el psicólogo pasa lo mismo. Y además la clase me queda cerca, voy caminando, es como que, bueno, salí ganando en un montón de aspectos. Ya, ahora sí, la salud mental, el psicólogo, el techista, como se dice acá en Argentina, el que te arregla las chapas que se te vuelan del techo. En Perú yo no hice terapia con ningún peruano, pero tengo entendido que es bastante costoso y he escuchado y hasta gente que paga 600 soles por mes al psicólogo para ir una vez a la semana. Son prácticamente 150 dólares o más, es muchísimo dinero, me quedo sorprendido, no dudo de las capacidades del profesional, pero van a ver en Argentina la diferencia, lo que yo estoy pagando y he pagado siempre porque las hago virtual y las hacía de Perú o de cualquier lado, lo hago con mi psicóloga, y pago 55.000 pesos al mes, que es un profesional espectacular, me atiende, me cura, me sana, me deja cuerdo todos los días, le agradecemos de acá infinitamente. Pero mucha diferencia con lo que cobra un profesional en Perú. O sea, 55.000 pesos en Argentina, 600 soles en Perú por el mismo combo, una vez a la semana, terapia, etc. El transporte es algo que, a pesar de que está subiendo el precio en Argentina y se va a colocar seguramente para final de año cerca de los precios de Perú, de momento todavía está más barato. En Perú estás pagando 3,50, ponele por subirte al Metropolitano, algo por el estilo. Acá en Argentina todavía no llegás a pagar $1, está pagando la gente como la mitad de eso, incluso menos, como 300 pesos, es más cercano a un sol.
como para que tengan una referencia, pero sí, de acá a fin de año creo que va a llegar a $1 directamente, a 1000 pesos el transporte público, lo más seguro. Lo que sí, y esto es algo que es una diferencia total, el transporte público en Argentina y en Cava en particular está muy bien en comparación con Perú. O sea, el transporte público es como más ordenado, todos los buses como regulados de la misma manera, la tarjeta sube, puedes pagar todos los medios de transporte. O sea, en ese sentido es mucho más cómodo y hay que admitirlo, es un mejor servicio, lisa y llanamente. Lo loco es que se estaba pagando menos, que hace sí un poco de sentido que se empiece a pagar lo mismo que lo que pagan los peruanos por un servicio que no es realmente de la misma calidad. Entonces, y además alrededor del mundo en general, más o menos, en Chile, en Colombia, en México, en todos los lugares, un ticket para subirte al transporte público bueno y decente es $1, más o menos. Así que tiene sentido que en Argentina llegue a 1000, pero bueno, duele en el bolsillo de las personas de acá, por supuesto. Número 11, salir a comer, la comida en general. Los precios son bastante similares. Incluso les voy a llegar a decir que Perú es ahorita mismo un poquito más económico. ¿En qué sentido lo digo? Si vos querés ir a comer un menú, algo al paso, un menú ejecutivo, algo así en Argentina te va a costar unos 6.000 pesos, mientras que en Perú, pero por ejemplo en Perú el menú de todos los días de mi barrio costaba 13 soles y hay algunos incluso un poco más económicos. De todas maneras también me da la impresión que si quiero comer en un lugar pituco, en un lugar lindo, en Perú los precios se pueden ir bastante más arriba, y en Argentina si quiero ir a un lugar lindo, quiero ir a un buen lugar a comer unas buenas carnes, por más pituco que sea, va a quedar un poquitín más abajo. Así que me da la sensación de que podemos empezar con un precio más bajo, pero podemos terminar con uno mucho más alto en un restaurante más caro. La fiesta en general va a ser un poquitín más accesible aquí en Argentina, creo, por la poca experiencia que tengo, pero realmente porque hay muchas opciones. Hay muchas fiestas que son gratuitas, de repente toca una banda gratis porque una radio cumpleaños, o hay un festival de cumbia donde hay 3 o 4 bandas que tocan a cambio de un alimento perecero. Eso en Perú no lo veo tanto. Si hay un recital o algo, normalmente te lo cobran y no es barato. O sea, un recital de una banda suele costar bastante dinero y no poco dinero. Lo que sí, y vi bastante en Perú, que cuando vas a una discoteca normalmente te dan un código, como que no tenés que pagar la entrada, y aquí en Argentina creo que en la discoteca sí pagarías la entrada, aunque a cambio te van a dar seguramente una consumición también. Los impuestos en general, y a primera vista voy a decir que son más económicos y más accesibles en Perú. Yo tributo en Argentina, tributo en Perú, en ambos casos como un profesional, y en Argentina sí tengo un pago mensual que hago más o menos de unos 30.000 pesos, y en Perú facturando hasta 3.000, 4.000 soles mensuales no tengo que pagar absolutamente nada y estoy en la categoría más baja. En Argentina, facturando el mismo dinero, te saltás de la categoría más baja, que sería monotributista, y pasarías a responsable inscripto directamente, que es casi como un autónomo, y vas a tener muy pocos beneficios a cambio de pagar bastante dinero. Respecto a las compras en el supermercado, si me hubieras preguntado hace 3 meses, te hubiera dicho que Argentina es mucho más barato, mucho más económico que Perú, pero la verdad que en la actualidad Argentina ha tenido bastante inflación, incluso un poco de inflación en dólares, entonces los precios han quedado realmente muy iguales, muy empatados. Y ahora sí, el gran final: ¿cuánto dinero necesito para vivir en Perú por mes? Es este monto en dólares y este monto en soles. ¿Y cuánto dinero necesito para vivir por mes en Argentina? Es este monto en dólares y este monto en pesos argentinos. Como todavía no saqué la cuenta, no sé cuál de los dos quedó más alto, así que vamos a actuar los dos. No lo puedo creer, de Perú es más caro, qué loco, es más conveniente vivir en Argentina. No, el de Argentina es más caro, no puedo creer que sea más costoso vivir en mi propio país. Gente, si me faltó un ítem, por favor me lo ponen en los comentarios, me lo agregan y me ponen cuánto pagan, cuánto salen y en qué país es más conveniente. Sos de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia y querés también poner y comparar cuánto sale vivir en tu país, bienvenido, espectacular. Yo desde ya les agradezco a todos los mecenas y a todos los que mes a mes colaboran. Si querés ser suscriptor, miembro y apoyarme mes a mes, solo tenés que ir ahí abajo y hacerlo posible. Yo te lo voy a agradecer.